los que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos nuestra charla con el grupo de dinámica de maquinaria. Nos acompañan el profesor Carlos Francisco Rodríguez, Luis Ernesto Muñoz y Giacomo Barbieri. Entonces vamos a empezar con las presentaciones de cada uno de nuestros profesores. Profesor Carlos Francisco, el auditorio es suyo. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Pues voy a comenzar haciendo una presentación sencilla sobre el grupo. A ver cómo es que se está viendo aquí. Okay. Pues de momento estamos el profe Giacomo Barbieri, profesor Luis Muñoz y yo. Pues si bien los tres tenemos varias cosas en común, pues también cada uno va a mostrar qué es específicamente lo que... esta cosa ya lo hice mal acá. ¿Qué es específicamente lo que quisiera proponerles hoy como temas tanto de proyecto de grado como eventualmente para poder continuar en su ejercicio de maestría, si alguno de ustedes quiere, o en su ejercicio profesional? Entonces, bien, la idea nuestra, pues la hemos tratado de acomodar en dos términos grandes que son automatización y diseño de maquinaria. Y pues lo que hacemos es trabajar, por un lado, un poco la automatización. Allí, pues hacemos especialmente sistemas de producción, muy específicamente, es lo que ya como probablemente nos va a contar, uso de datos para diferentes propósitos, modelos tanto basados pues en física como basados solamente en los datos y demás. Luego, pues tenemos una intersección en la cual pues probablemente los tres trabajamos allí en cosas como pues robots, sistemas electromecánicos pues diversos, algunas cosas asociadas con agricultura y pues lo que nosotros pensamos es nuestro aporte al posconflicto. Y por último, pues tenemos el tema de diseño, donde pues quizás también entramos en algo de robots, algo de sistemas mecánicos, pero específicamente añadimos el tema de vehículos. Entonces, pues cada uno de nosotros se va a referir, pero pues como para tener una idea general, estos son los temas en los que nosotros hemos venido trabajando y hemos venido asesorando pues proyectos de grado. Bien, entonces voy a contarles un poco los temas míos, no siguiendo un orden especialmente como el que acabo de mencionar, pero el primer tema que les quiero mostrar es este del motion o automovimiento. Tiene que ver con que los sistemas mecánicos tienen como una forma natural de moverse, ¿sí? Muchas veces nosotros estudiamos eso, sobre todo cuando hacemos vibraciones, pero cuando los sistemas son controlados o tienen un motor, y pues el motor de pronto lo podemos controlar muy bien, o sea, es un servomotor, entonces podemos estudiar cómo sería su movimiento natural. Entonces aquí tengo un ejemplo de un robotcito, un sistemita de 5 barras que hemos venido desarrollando. Pues este es un CAD, pero pues ya tenemos también el sistema en la universidad. Y pues aquí hay un par de simulaciones de lo que podría ser el movimiento de este sistema una vez que uno controla los motores. En particular, pues este punto uno puede controlar su posición en el espacio. Muchas veces los movimientos de los manipuladores no tienen que ver, o sea, no tienen que hacerse en trayectorias pues muy específicas, sino solamente entre dos puntos extremos. Y en esos casos, pues escoger la ruta por la que uno va puede derivar en que uno tenga importantes ahorros en la energía que se está consumiendo. Eso se ha vuelto pues muy importante en los últimos tiempos, pues porque pues la generación de energía cuesta, el consumo por lo tanto pues debe racionalizarse para poder
tener menor efecto de muchos estilos, ¿sí? Pues obviamente el primer efecto es económico, que uno tiene que pagar por la energía, pero pues luego hay otros asociados pues con que al generar energía y pues usarla, en general estamos contribuyendo al calentamiento global y demás. Otra opción que hemos venido trabajando en este caso es la potencial inclusión de elementos pasivos como resortes para apoyar el movimiento. Entonces aquí en la parte inferior vemos el resultado del el azul, sería el movimiento de la izquierda, que pues tiene apoyado pues está apoyado por unos resortes. El sistema se vuelve como un sistema dinámico, digamos, de masas, resortes, y pues sí, siempre hay fricción, entonces siempre hay amortiguamientos por allí, pero pues es un sistema un poquito más complejo, es un sistema no lineal, entonces pues eso nos ha llevado a pues a investigar o a explorar diversas formas de resolverlo. Una de ellas es usando pues lo que se denomina últimamente aprendizaje, especialmente aprendizaje pues en este ámbito de la robótica. Aprendizaje, desde nuestro punto de vista, la aplicación que estamos haciendo, pues es el uso de los datos en el control mismo de la operación de un robot. Entonces, un tema que hemos venido trabajando este semestre en el robot que les acabo de mostrar es cómo usar los datos de la energía realmente consumida para poder mejorar la predicción o pues digamos la generación de las trayectorias para que el consumo se minimice. Eso se puede hacer eventualmente en línea, también es interesante desde algún punto que les va a contar seguramente ya, como es que uno puede tomar datos asociados a que en los robots, o en este caso los manipuladores o los mecanismos en general, en el tiempo van cambiando su comportamiento y eventualmente ese cambio de comportamiento puede estar asociado con problemas internos de fallas o mal funcionamiento de las partes pues de la máquina, de las partes del mecanismo. El poder tomar esos datos y poder generar o ajustar los modelos, que es algo más clásico, o generar modelos sin tener, digamos, mayor estructura en la dinámica. A partir de ellos, pues es un tema que hemos venido pues explorando últimamente y lo hemos explorado en dos ámbitos. El primero es el anterior, hemos venido usando sobre todo métodos de optimización no lineal, pues de los que típicamente se usan en el aprendizaje, o sea, que modelan de alguna manera el sistema sin tener en cuenta pues su dinámica. Y pues este otro que es bastante más sencillo, que es un vehiculito pues parecido a un Segway, pero pues en modelo pequeño, que lo hemos venido trabajando en él porque nos parece bien atractivo para poder enseñar cosas de control de manera pues y de dinámica de sistemas de manera bien sencilla. La idea de poderse mover correctamente en un ambiente o de poder aprender cómo, por ejemplo, en este caso, cómo equilibrarse sin requerir pues de tener pues modelos muy complejos porque pues se pueden embarcar dentro del sistema y se puedan ir usando en línea, pues es parte de lo que hemos venido trabajando también. Eso lo trabajamos el semestre pasado con un estudiante en el proyecto de grado. Algo que trabajamos también es asociado en esto, es cómo podemos usar ese tipo de algoritmos para hacer el parqueo de vehículos, el parqueo automático, que es lo que tratamos de ilustrar aquí a mano derecha. El parqueo automático es un problema que más o menos está resuelto. Hay algunos vehículos que ya lo incluyen, pero pues todavía hay mucho vehículo que no lo trae. Y lo que hemos visto es que pues la necesidad de automatización, o sea, el requerimiento más bien de automatización y de sensores pues serían necesarios para automatizarlo realmente no es muy alto. Pero hay que tener pues unos modelos y demás que usualmente los hemos venido trayendo pues de lo que típicamente se llama inteligencia artificial, ¿no? Que es pues el uso de datos pues para el control. Bueno, otro tema que he venido trabajando bastante es el tema de los robots paralelos. En particular, este tipo de robots tiene varias ventajas, pues porque todos los actuadores están puestos a
la Tierra, entonces pueden hacer mucha fuerza o pues, pueden hacer una conversión de potencia muy eficiente, volver la fuerza o volver la velocidad. Eh, Eso a costa pues, de una complejidad en la cinemática, en la geometría, que es muy aburrida. Entonces, he venido explorando la oportunidad de usar robots muy sencillos, como estos que pues, ahora los vamos a ver un poquito más fácil, un poquito mejor, que son robots que se llaman planares o robots de muy pocos grados de libertad, de 3 grados de libertad, pero que compartan un espacio de trabajo común. ¿Para qué? Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un robot pues, que tiene 3 grados de libertad, en este caso son rotacionales. Y pues este punto se puede mover y esta, digamos, esta trébol aquí se puede orientar y mover en este plano. Por otro lado, pues si uno le pone, esto tiene un video, ¿verdad? Por otro lado, pues si uno pone un robot de 5 barras, como el que mostré previamente, que pueda pues actuar encima de él y los pone a compartir el mismo espacio, entonces pues lo que puede generar es que si uno montara una pieza en uno de ellos, realmente la cantidad de grados de libertad que puede tener y por lo tanto como la destreza de poder hacer operaciones sobre la pieza se vuelve muy grande. Entonces, pues a partir de dos cosas muy sencillas, en lugar de dejar quieta la pieza en el piso y trabajar sobre ella, o coger una herramienta y tratar de moverla de forma muy, pues, muy diestra, con muchos cambios de orientación y demás, entonces como que se comparte el, el, pues se reparten los grados de libertad, moviendo la pieza un poquito, como acomodándola, como más o menos como si uno estuviera trabajando con dos manos. En últimas, uno puede lograr algo de este estilo, que es como lo que sería el trabajo, el espacio de trabajo conjunto de esos dos robots que acabamos de ver. Aquí en rojo estarían las posiciones de las uniones de uno de los robots y en verde las del otro. En este caso está puesto al lado y no encima. Entonces, pues ya empieza a dar pues primero se puede acceder a un espacio tridimensional y segundo se puede trabajar con diferentes orientaciones. Entonces, ese ejercicio, pues que es un ejercicio tridimensional, pues que requiere, en este caso, algo de simulación y pues de imaginación, pues es de las cosas que venimos trabajando en este. Ha habido ya varios, como unos 3 o 4 muchachos que han hecho diferentes combinaciones de robots y demás. Ahora me gustaría pues poder unificar todas estas, pues básicamente también pues como en una simulación para poder empezar a extrapolar pues los que no hemos simulado cómo se comportarían, que también es importante. Algo que también me llama la atención es, si uno tiene que hacer una operación, entonces, ¿cuál combinación de estos robots se podría utilizar para poderla hacer? Bueno, y otro tema que quería comentarles aquí es este de los soft robots. Es algo también que se puso bastante de moda últimamente, la posibilidad de usar em, materiales flexibles en la construcción de robots mismos. En particular, pues, yo les voy a mostrar aquí un par de cosas. Esta es una. Este es un dedito que pues se acciona neumáticamente y que pues en principio lo está desarrollando este semestre una estudiante para poder tomar frutas. Uno pone 3 deditos de estos o 4 deditos y entonces puede tomar las frutas repartiendo la presión. La presión es muy dañina en los elementos vivos, pues porque si usted los presiona mucho, por ejemplo, las frutas o las verduras se magullan, ¿sí? Ahí empiezan a deteriorarse. Y pues claro, si usted tiene una fruta que tiene un punto negro, pues no la compra, es así de sencillo. ¿Sí? Entonces, pues para ciertas frutas, en este caso ella está interesada en particular en los cítricos, para manipularlos se ha empezado a generar esta alternativa de tener efectores que se deforman. Esto lo hemos venido trabajando lo vamos a empezar a trabajar con 2 empresas, hemos venido configurando un pequeño proyecto con Imocom, que ahora tiene un centro de manufactura aditiva, y con una empresa que se llama Arbax, que son expertos en neumática, hemos venido empezando a concebir formas para diseñar correctamente efectores finales usando estas ideas de los... El efector final es lo que pone uno en el extremo de un manipulador o de una máquina, ¿sí? No tiene que agarrar las cosas. Hemos visto por ahí un par de ejercicios
uno, por ejemplo, agarrando bolsas de leche, que es algo que se deforma mucho, que como tiene líquido, entonces tiene una dinámica espantosa. Usted lo mueve y el líquido se mueve dentro. En fin. Cosas así de alimentos, pues manipularlas pues, para automatizar su producción, pues se vuelve un poquito complejo. Entonces, el desarrollo de efectores a medida, usando unos temas ahí que se llaman de diseño topológico, pues nos van a servir para poder desarrollar este tipo de efectores. En el pasado también hicimos un par de cositas. Este pues es como la cola de un pescado, que más o menos funciona, pero pues aquí está el pescadito, ¿no? Pues lo interesante ahí, pues tenía un cable, claro, pero pues todo era a través de estos cables de nitinol que pues, tienen memoria de forma. Desafortunadamente era un poquito lento y el consumo de energía era un poco alto, pero pues el concepto nos funcionó muy bien y también, digamos, la cola es flexible. En este caso tiene una especie de estructura, como pues tienen muchos animales, nosotros mismos que tenemos partes que son suaves, pero internamente tenemos una estructura que es más rígida. Eso pues también lo hemos venido usando en los efectores finales. Y este que es un caso bien bonito, que es el caso de un animaleo que ya no existe, pero existió durante 300 millones de años. Eso quiere decir que es el que más, de los más exitosos que ha habido en nuestro planeta. La humanidad, los hombres tenemos mucho menos, ¿sí? Como 50 o 60 millones de años. Esto midió 300. Entonces, pues debió ser sumamente exitoso. Y pues hay gran cantidad de fósiles de este animal. Pues de hecho son toda una especie de diferentes animales, se llaman trilobites, que pues fueron evolucionando y demás. Y pues algo que nos llama mucho la atención es cómo podemos utilizar como este tipo de configuración para hacer eventualmente un robot. Porque pues si el bicho vivió tantos años, realmente era muy sumamente eficiente. Pues algo que tenía es que no se ve muy apetitoso, entonces a lo mejor no se lo comían mucho, parece que no tenía muchos predadores, pero de todas maneras fue sumamente eficiente, se fue adaptando, parece que fue pues, de los animales, seres vivos, de los primeros que tuvieron ojos, fueron desarrollando ojos y fueron pues adaptándose a medida pues que la tierra cambiaba, pues tiene unos cambios enormes. Era un animal acuático, vivía en el fondo del mar, era como una especie de carroñero del fondo del mar. Entonces, pues me gustaría entenderlo. Hay mucha información a partir de los fósiles muy interesante. Bien, lo último que quiero contarles antes de darle la palabra a los demás que hablan más rápido, entonces les van a contar un montón de cosas chéveres. Es un interés que tengo especial en este tema pues, de la agricultura. Aquí vemos un par de aparatos, digamos, de uso cotidiano en la agricultura, pero no en la de este país. Un tractor y un motocultor, se llama esta cosa, que es un aparato especializado para hacer alguna actividad, pues que se maneja aquí desde estos dos manubrios y uno camina detrás. No son muy usados porque la inversión en estos equipos localmente, pues mucha gente no los considera que pues, requieren solamente ciertas temporadas del año. Aparte, pues nuestra geografía está en ladera y tiene muchos problemas pues, de acceso, en fin. Entonces, pues lo que hemos venido trabajando es ver cómo coge uno una motocicleta normal, esta la tenemos en la universidad, y la empezamos a adaptar para que sea la motocicleta, que es algo que ha desplazado el caballo en nuestro campo, que cada vez desplaza más vehículos o es un vehículo muy apetecido entre nuestra población por el costo de inversión versus la versatilidad que le ofrece. Y pues se le hace alguna adaptación, pero pues una adaptación que pueda removerse. Y pues no solamente, o sea, que uno sí pueda poner la adaptación, utilizar esto pues con el ánimo de generar alguna actividad agrícola. Hay muchas actividades agrícolas que se pueden hacer, pero que esto se pueda retirar de manera pues relativamente sencilla para poder tener otra vez su moto y poder irse a su casa si eso fue lo que quisiera, poderla tener el fin de semana. Hemos venido haciendo varios de estos, pues los veníamos haciendo además en físico. Esto pues se cortó un poco pues por la situación que venimos usando, pero pues hay varios diseños ahorita, tanto para probar como para continuar. Como ven, pues nos hemos dedicado mucho al tema de transmisión, que es lo que tenemos acá,
pues porque, y al de equilibrio, para pues facilitar, pues la motocicleta está pensada pues para su equilibrio dinámico, no estático, y pues cualquier actividad en el campo suele ser más bien lenta. Hay un tema ahí que nos toca revisar, que es el tema de refrigeración, pues por lo mismo, porque está supuesta a refrigerarse por aire y pues ahora pues vamos a cambiar su régimen de operación. Y pues también es lo que llamamos nosotros aperos, que es todo lo que se cuelga aquí detrás para poder realizar las actividades. La que uno le ocurre primero es arar, pero pues hay muchas otras, hay que regar, hay que deshiervar, hay que recolectar, hay que sembrar, hay muchísimas cosas para hacer. Bueno, este sí es que se me ha olvidado. Este es un ejercicio que hizo un muchacho que me pareció interesante, pero que llegó a este punto, que es demasiado preliminar, que es una cortadora de pasto automática. Probablemente algunos de ustedes tengan en su casa algo que se parece a esto, pero que aspira. Hoy en día la venden en el Alcosto, en Panamericana, un robot aspirador. Pues algo de ese estilo, pero para cortar el pasto. Pues en nuestro país y en nuestra ciudad uno ve un montón de parques y pues un montón de señores con guadaña cortando el pasto. Pues este tipo de ejercicio es el que podría eventualmente también encargarse. Esta es una guadañita que permite, es eléctrica, pues permitía como adaptarse a un vehículo, pero pues en este nos toca trabajar bastante todavía en el vehículo y otros elementos para eh, poderlo usar ya, digamos, de manera pues más sistemática, pues en operaciones de corte de pasto o de hierve, pues ante jardines, parques, separadores de calles, en fin, muchos elementos donde podría haber utilidad para este tipo de aparatos. Los dos que están allí son dos cosas comerciales, tienen muchas limitaciones, pero pues ya existen también, entonces pues son referentes interesantes. Bueno, pues eso es por mi parte. Creo que vamos a seguir por edad, ¿cierto, profesor Luis? ¿O cómo Bueno, vamos a profe, hacer? si quiere, bueno, listo. ¿Ah? Sí, 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 está bien. Siga, Sí, Luis. dejamos al extranjero al final. Ay, no sé qué hice ahora. ¿Cómo es que hago aquí? Deja de compartir pantalla, por ejemplo. Eso. Listo. Antes de que empiece Luis. Ah, no, ya empezó Luis. Entonces dejemos a No, Luis y profe, después les cuento otra cosa. por favor. No, les iba a decir que si bien nosotros aquí vamos a mostrar una serie de ideas de proyectos que venimos haciendo y en los cuales muy seguramente pues, tenemos interés de continuar con algunos de ustedes, siempre tenemos el espacio abierto, a veces más que menos, para ideas que ustedes traigan. Porque pues algunos de ustedes tienen idea o interés o bueno, tiene el problema porque es de su empresa familiar o de su situación donde vive de automatizar algo, de robotizar algo. ¿Sí? Y pues esa es una buena oportunidad para explorar. Recientemente, pues en una charla vi que hoy en día las máquinas se automatizan, son fáciles porque muchas traen electrónica. En el futuro ya no va a haber más máquinas, va a haber es un montón de robots porque cada vez van a tener más y más capacidades y pues muchas de las cosas se las va a contar sobre todo es Giacomo, ¿no? Pero bueno, escuchemos al profesor Luis que también tiene unos temas bien bonitos ahí sobre cosas de vehículos y otras cosas. Profe Luis. Muchas gracias, profe. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este periodo que está aún más turbulento y espero pues que pues podamos compartir con ustedes pues todos estos proyectos. Como comentaba el profe Carlos Francisco, parece que esa anotación final es muy importante. Traemos aquí una muestra. Estamos abiertos también, obviamente algunas veces más, algunas veces menos, dependiendo de muchas contingencias a otros proyectos y complementaría poco en ese sentido que también tenemos a veces más proyectos y esto puede dar una idea de qué tipo de cosas nos interesan y seguramente si los intereses de ustedes van por esta vía, ustedes pueden empezar a identificar y pueden de pronto ya en una charla más uno a uno profundizar temas puntuales que de pronto no se alcancen a tocar acá. Pero bueno, quisiera presentarles también entonces los proyectos concretos en los que pues quería centrar la atención y un poco siguiendo el esquema inicial como de grupo que presentaba el profe Carlos Pacho, tenía también aquí algunas temáticas en las que normalmente acompaño los proyectos en los que
en los que sirvo de asesor. Típicamente, estos tres grandes elementos terminan también teniendo unas intersecciones. Hay una parte muy dedicada al diseño, en particular una dimensión que es como en la que me concentro en esa rama de diseño, es la parte de diseño óptimo. Les mostraré algunos ejemplos de cosas que se podrían hacer en esa dirección. Hay una parte que se va un poco más hacia la captura de información, hacia la parte de instrumentación y también de cómo planeo, cómo diseño mi experimento. Y pues hay una parte que es también una de estrategias de uso. Entonces, digamos que hay proyectos que pueden estar involucrando más de una de estas temáticas y pues obviamente pues puede llegar incluso el caso en el que aparezcan todas, pero es como un panorama grueso del tipo de cosas en las que suelo estar trabajando. Traigo también aquí una colección con más el espíritu de mostrarles algunas cosas en las que habría oportunidades de proyecto, más que con un orden específico, pues tal vez tratando de presentar ese trabajo que menciono en esas tres áreas aplicado prioritariamente en diseño de diversos elementos, pero teniendo siempre un eje transversal que es muy fuerte y es también la parte de vehículos. Entonces, no solo trabajo en vehículos, pero trabajo fuertemente en vehículos terrestres. Una primera cosa que les quería mostrar, esta de instrumentación, caracterización en la parte aerodinámica en ruta, la hemos trabajado complementariamente con dos enfoques en el departamento. Este está precisamente en ese enfoque más experimental. Hemos colaborado pues, con el grupo de mecánica computacional, en particular con el profesor López, que le interesa mucho el complemento. El lado opuesto de esto es tratar de hacerlo más desde herramientas tipo CFD y también con herramientas experimentales, pero en laboratorio. Entonces, todas tienen sus pros, todas tienen sus contras. La parte aero medida en ruta permite, sobre todo en este caso, donde los vehículos terrestres son bicicletas, permite tener las condiciones reales de prueba y dentro de esas condiciones reales de prueba, pues el experimento tiene unos pros de representatividad y pues tiene unos retos de incertidumbre. Lo bueno de tener varias herramientas y por eso la colaboración que hemos venido desarrollando es que uno puede sacar lo mejor de ambos mundos. Ahora, ya que este quedó como ejemplo aquí como el primero sobre vehículos ligeros, sobre vehículos tipo bicicleta, pues uno de los grandes énfasis es ¿por qué bicicletas? Y es porque pues precisamente en Colombia uno de los grandes impactos que hay, sobre todo como las que están aquí en esta parte aero, es el ciclismo de ruta, ¿sí? Nuestra movilidad ha tenido una gran componente que sigue evolucionando hacia el uso de la bicicleta y como deporte, en la parte deportiva, los logros que ha traído al país son bastante importantes. Ahora, el poder apoyarlos en desarrollar sus capacidades a esos deportistas y también a poder apoyar a esa movilidad que es tal vez la más limpia de todas, pues se vuelve algo interesante para ese apoyo justo a esa población y en general pues prácticamente a todo el país en términos de ese uso también ya más de ciudad y también intermunicipal de bicicleta. ¿Qué hemos hecho acá? Algunas de las cosas que hemos hecho pues han ido evolucionando. Vimos la necesidad de no solo medir variables sobre la bicicleta, que está altamente instrumentada durante una prueba de estas, no solo tener un modelo y una manera de identificación de parámetros, sino ir incluyendo medidas adicionales y algunas no son comerciales todavía. Están empezando a entrar en el mercado, pero de una manera muy simplificada. Y por ejemplo, una de las características que empezamos a ver que era relevante medir es que para poder medir bien esas características en bordo del vehículo. Y pues al ser un vehículo pequeño, si yo empiezo a colocar un anemómetro grande, empiezo a tener mucho de perturbación más que solo la medición de cuál es ese viento que me está impactando. Entonces, mucho de lo que hemos hecho aquí en diseño ha sido ir optimizando la forma, teniendo cada vez mejores características, donde esa forma en el lado estructural me sirva para tener una mejor característica, en el lado funcional vaya también evolucionando. Nuestros últimos prototipos, como el que está por aquí abajo, mientras está en una prueba de resistencia ante vibraciones, ya no solo permite una medición unidireccional de la velocidad del viento, sino que permite medir en todo un plano la dirección del viento. Entonces permite medir un vector de velocidad del viento
y tener esa condición para la identificación nos permite mejorar nuestra estimación, reduciendo la incertidumbre. Ese tipo de trabajos entonces empiezan a apoyar, y si lo vemos como público objetivo, terminamos apoyando al ciclista colombiano en una de las características en las cuales típicamente no está su fortaleza. Esto es entrenable. Y pues dentro del ser entrenable, una posición aero necesita tener datos para poder realimentar al ciclista. Si ustedes miran el ciclista típico colombiano, le va muy bien en montaña, su fisiología se ha ido adaptando para ello, su entrenamiento respalda esa adaptación fisiológica y tiene problemas en plano y tiene problemas sobre todo en contrarreloj. Entonces, esta parte se centra mucho en poder apoyarlos justo en ese punto débil que, pues de una u otra manera, los rivales empiezan a explotar sistemáticamente. Y eso no es nuevo. ¿Qué otro tipo de cosas hemos hecho? Pues a medida que se ha sofisticado el deporte, también se ha tenido una mejor hacia la persona. Nosotros desde el lado mecánico miramos lo que hace la máquina, pero colaborando con las personas que trabajan sobre la persona, se necesita medir muy bien la potencia que se entrega en la máquina, y la potencia en ciclismo tiene la ventaja de que al pasar por la máquina se vuelve relativamente fácil de medir comparada con otros deportes. Ahora hay estimadores de potencia en ciclismo, están surgiendo unos en natación, hay una diversidad de gamas de mediciones de potencia, pero la mayoría son estimadores de potencia, mientras que en la bicicleta tenemos la ventaja de, por la simplicidad de la máquina, podemos medir directamente dicha potencia. Lo que está en este video ahora es alguien que está haciendo una prueba de las que se han ido utilizando para poder montar pruebas formales de entrega de potencia. A veces en las versiones simplificadas, y eso es lo que solían hacer los entrenadores típicos en Colombia y como la vieja guardia, no se tenía en cuenta la potencia y había un término muy colombiano que era la pájara. La pájara es un momento en el cual se le pide tanto al ciclista que ya no está usando su capacidad aeróbica, sino se pasa a la anaeróbica. Eso obviamente es fisiológico y no es de lo que hace uno como mecánico. Si ustedes están en la frontera bio, posiblemente allá la pueden hacer mejor. Pero ¿qué ocurre? Si le pido mucha potencia, el cuerpo humano activa ese segundo mecanismo y naturalmente empieza a entregar esa potencia adicional, pero tiene una reserva anaeróbica pequeña. Y sobre todo empieza a producir subproductos hartos, como es el ácido láctico, que en un momento saturan al cuerpo y ese pico de potencia que se podía entregar se cae. Entonces esa potencia que va cambiando a lo largo del tiempo hay que dosificarla bien. El elemento crítico para poder hacer eso a nivel tecnológico es el medidor de potencia. Hemos comenzado pues midiendo con medidores de potencia comerciales y hemos utilizado diversos tipos de ellos y hemos estado evaluando cómo la máquina puede ayudar en esa entrega de potencia dosificada. En particular, esta pues era una fotografía de una prueba que realizaron algunos estudiantes en sus proyectos, donde precisamente lo que se evaluaba era el impacto con una metodología que desarrollamos en Uniandes para valorar qué tanto se gana o se pierde en esa entrega de potencia, por ejemplo, en este caso, por utilizar un plato no circular. Este plato, de hecho, se hizo famoso porque hubo un ganador múltiple de Tours de Francia, Chris Froome, que lo usaba permanentemente. Y hemos encontrado cómo hay un beneficio, sobre todo en los remates del final de las etapas, gracias al uso sistemático de estas herramientas. Entonces, ahí hay también un potencial para apoyar a los ciclistas. Si los demás ciclistas van ganando de las que se suelen conocer como esas pequeñas ganancias marginales y los colombianos no, básicamente porque solo cuando llegan a un equipo pro europeo pueden acceder a la tecnología, pues hay un limitante desde la entrada. Si lo podemos traer y mantener como algo libre para utilizar por los diferentes entrenadores en Colombia, pues vamos a tener un potencial que nos ayudará a competir contra otros que están utilizando cosas similares y pues tenemos entonces una igualdad de condiciones, que gane el ciclista y no solamente que les ganen por tecnología. En ese mismo enfoque, de pronto voy a pasar un poco más rápido, pero nos mantenemos buscando ese tipo de cosas que pueden afectar al ciclista
Una muy dinámica es la inestabilidad que ocurre en la bicicleta en diferentes velocidades. Aquí hay dos representaciones simplificadas de lo que ocurre con dos inestabilidades que hay en la bicicleta. Hay una inestabilidad de baja velocidad que se llama WIF. Este serpenteo ocurre a muy baja velocidad y es de una frecuencia baja, y básicamente es una inestabilidad en la cual la bicicleta empieza a tener una tendencia natural a oscilar lateralmente. El piloto la puede corregir activamente, pero pues empieza a tener una carga adicional al solo montar en la bicicleta para hacer esa corrección. Entonces empieza a desperdiciar su capacidad de toma de decisiones, sus músculos, etcétera, para ponerse a resolver lo que le está pasando a su vehículo. Algo similar ocurre en altas velocidades con este otro modo. Este otro modo, wobble, es un modo que ocurre a altas velocidades, que se genera por alta frecuencia, que suele, por ejemplo, interferir mucho cuando se va en un descenso y se vuelve peligroso, porque la carga que ocurre allí ahora empieza a competir con que de pronto no tomo las curvas bien, de pronto sufro un accidente por estar resolviendo solo esa inestabilidad. Y lo que hemos ido mirando un poco es, aquí en un diagrama muy simplificado, indicadores de cambiando la geometría y cambiando la postura, cómo podemos mejorar el uno o el otro de esos indicadores. Cuando uno ya está en este límite, que están en estas simulaciones como pequeños puntos, está en diferentes bicicletas, unas que son mejores a baja velocidad, unas que son mejores a alta velocidad. Y a la larga uno está buscando un compromiso. En ese compromiso utilizamos herramientas multiobjetivo para poder determinar esas características mezcladas en las que no quiero que sea muy buena para lo uno y pésima para lo otro, ni viceversa, sino que necesito un compromiso, de pronto con alguna tendencia, pero a la larga un compromiso. Entonces, ahí hemos trabajado bastante en ese tipo de estrategias para poder apoyarlos también en su configuración de bicicleta y en cómo es su postura sobre la misma. Algo similar ocurre en los descensos. Un ejemplo aquí concreto, pues aquí fue una etapa muy puntual en la que se empezó a abrir casi que el debate y pues no es muy viejo, como ustedes pueden ver, esto es 2018. Se ha seguido presentando cada vez más sistemáticamente, que ustedes ven una etapa de una gran vuelta, sea esta que era España, sea Italia, sea Francia, en la que le dicen, no, pues hay una cantidad de montaña, y esa cantidad de montaña les va a ir re bien a los colombianos, y no, pero son montañas que de pronto ocurren como acá. Montañas que no son muy altas, entonces no se gana por el tema de la altitud a la que se entrenan los colombianos, que es la ventaja fundamental, pero que además no están en la meta. Si no están en la meta, y aquí llega un muy buen escalador y trae su ventaja, pero no baja bien, pues el señor bajando va a perder lo que logró ganar subiendo. Y pues los colombianos se han ido entrenando en bajada, pero su ventaja competitiva sigue siendo la subida. Entonces, poder también tener herramientas de qué es lo crítico, poder ayudarlos en su entrenamiento, algunas herramientas de pronto llevarlas cada vez más de la mano a que sea fácil por entender por un entrenador, fácil de transmitirle a un ciclista, hace que sea algo que de verdad les pueda impactar positivamente en sus competencias. En ese mismo orden de ideas, tal vez la joya de la corona es ya generarle toda una estrategia de carrera. Aquí había una etapa muy particular, era una cronoescalada, un poco al norte de la casa de Giacomo, pero era una etapa en la cual arrancaban en plano y en contrarreloj en plano les servía una bicicleta muy aerodinámica, como esta que hay aquí abajo. Y después había un gran trayecto subiendo en el cual la ventaja viene de una bicicleta muy ligera. Y la cuestión es que, pues, en ese momento, en ese giro, si ustedes ven por ahí en las imágenes, ya estaba Nairo de líder, pero pues había una gran competencia, era ya casi el final del giro y pues ahí podía reafirmar o perder, pues básicamente el giro completo. La mayoría, como pueden ver en esa grabación, lo que hizo fue cambiar de bicicleta. Entonces la estrategia se hizo cada vez más sofisticada, ya no solo fue en qué momento entrego más potencia, en qué momento me guardo esa potencia y recupero, sino que incluyó también en qué momento cambio la bicicleta. Y si uno va y mira, pues hemos estado trabajando bastante en esa dirección porque mezcla, si ustedes se dan cuenta ahí, la gran fortaleza, pero también la gran debilidad del colombiano. Entonces, si se logra tener una herramienta en la que los apoye, queremos cuantificar
cómo poder decirle, ya no solo porque tenga el know-how ultra confidencial de un super equipo con muchos millones de euros, sino poder decirle a un colombiano normalito, al ciclista que es bueno, pero que está apenas formándose, qué gana o qué pierde por tener una estrategia diferenciada. Mirando qué pasó, lográbamos predecir dónde fue el punto de cambio preferido por la mayoría de los equipos que les fue bien y lográbamos tener una buena certidumbre de la ganancia que había. Incluso hicimos algunas pruebas también con otras rutas para ver qué tan bien lográbamos predecir, qué tan buena era de verdad esa estrategia que estábamos proponiendo contra otras posibles estrategias, y las ganancias eran monstruosas comparada con las diferencias que se lograban entre primero y segundo. Entonces, efectivamente, uno empieza a ver que ese valor de esa estrategia de carrera, de ponerle un buen modo de uso a ese vehículo, a ese sistema mecánico, termina siendo la ganadora. Voy a ir un poco más rápido porque creo que nos estamos pasando de tiempo y si no después no le dejamos nada ya como entonces, pues otro tipo de cosas que hacemos también en ese sentido, también buscamos estrategias de uso de vehículos de otras dimensiones. Hemos trabajado con la flota de taxis y esta era una prueba en el autódromo que se hacía en ese sentido y pues trabajamos con un escenario de ruteo con ellos mismos, también de la mano con colegas de electrónica, pero sobre todo con varias entidades estatales. Estuvimos buscando cómo sería más viable electrificar nuestro sistema de transporte tipo Transmilenio o también tipo SITP, y ahí también hay estrategias entonces en cómo utilizo esos vehículos eléctricos, qué estrategias puedo utilizar, en qué me soporto ya como herramienta desde nuestro lado como ingenieros, cómo es que me calculo eso. Mucho fue con métodos bioinspirados y hay interés en seguir trabajando por ese lado. Y en términos de componentes y en términos de diseño, pues hemos trabajado diseñando silines, por ejemplo, probado aquí en la máquina universal de ensayos dinámica que tenemos recientemente en el departamento para mirar cómo responde en diferentes condiciones. Hemos estado desarrollando también unos primeros pinitos en medidores de potencia. Ya hay prototipos, van bien, hemos visto que tiene un sentido. Nuestro sueño es poder hacer uno de muy bajo costo, porque otra vez un limitante es cómo le llevo a todos esos colombianos que están buscando en el ciclismo una manera de solventar de pronto sus limitantes económicas, tienen un potencial y quieren aprovecharlo, cómo poder darles un potenciómetro que ahorita ronda algo como los $1000, pues que no va a ser pues fácil adquirirlo para ellos, cómo poder tener uno que de pronto sí les pueda llevar hasta ellos esa misma información. Hemos estado incursionando también en otras cosas. De hecho, en esas otras cosas hemos trabajado mancomunadamente con otros colegas y hemos estado desarrollando algunos diseños que han terminado siendo patentados. Y por el lado de vehículos, también hay cabida para trabajar en diseño óptimo. Este es un prototipo que se desarrolló en un gran proyecto pues directamente con el gobierno colombiano. Y pues hay cabida para hacer cosas de este estilo, hay cabida para seguir trabajando en proyectos como este, pero también en este mismo proyecto en particular. Entonces, podríamos, si les llega a interesar, hablar al respecto. Y también, pues dado el estado en el que se encuentran los subsistemas que ya están construidos, hemos jugado con él para usarlo también para caracterización. Entonces, digamos, esta última imagen es una reconstrucción que hicimos a manera digital de la suspensión de ese mismo vehículo para que, dado que sabíamos cómo se había diseñado, pudiéramos hacer una valoración si efectivamente cumplía el desempeño tal cual estaba. La parte cinemática la medíamos con marcadores en diferentes puntos que nos permitían seguir los diferentes cuerpos, y la parte cinética en algunos puntos, como por ejemplo este que era el ring, tenía un ring que en realidad es una celda de carga de 6 ejes. Entonces nos permite tener mucha información. Entonces, pues la invitación, si les interesa alguno de estos temas, sería pues a que conversáramos luego. Como estamos tan pasados de tiempo, me excuso con Giacomo, pero también voy a ir desconectándome y pues quedo abierto si alguno de estos temas les interesó, a que pues después busquemos un espacio, como les decía, y podamos hablar con mayor profundidad al respecto. Entonces, ahora, ya después de haber dejado de compartir pantalla, le cedo la palabra aquí a la juventud. Entonces, Giacomo, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, en el caso que tengan que irse un poco más, a las 4:30, algo así, los invito a, digamos, a ver la presentación, ya que estamos grabando, que seguramente el departamento va después a compartirle la grabación.
En particular, digamos que yo trabajo como en dos líneas, que una es la que sigue un poco el área que estudié en el doctorado de automatización industrial. Y una vez llegado aquí a Colombia, lo que dije es intentar de transferir todo eso al dominio de la agricultura, en particular a esta rama que se llama como agricultura en ambiente controlado y que involucra diferentes tipologías de sistemas como invernaderos, hidropónicos, food factory, etc. Entonces, como la idea es como explorar estas tecnologías de la automatización en este dominio. Y por el otro lado, la otra línea es como el tema de mantenimiento industrial, que también es un área que si preguntan a sus compañeros de pronto que ya egresaron, etcétera, muchos puede ser que trabajen en esa área. Y aprovecho también para decirle que haremos, o sea, el próximo semestre habrá una electiva en mantenimiento industrial donde miraremos como los principios básicos del mantenimiento y en particular, en ese caso, los proyectos en el cual, digamos, estoy trabajando principalmente es como integrar las tecnologías de la industria 4.0 en procesos de mantenimiento, o sea, tomar decisiones de mantenimiento a partir de los datos. En particular, estas líneas, digamos, se trabajan con, yo le voy a proponer cuatro proyectos, digamos, cuatro casos de estudios, y donde uno es un banco de prueba de hidroponía, uno basado en un robot que se llama Farbot, un prototipo para el control del microclima y un banco de pruebas para estudiar ese tema de mantenimiento basado en los datos. Eh, con respecto a la automatización industrial, digamos que el primer tema que le voy a mostrar es como un proyecto que ya tiene 2 y medio, 3 de años y básicamente la idea es investigar el tema de la hidroponía, ya que esta es una técnica que tiene bastante, se vuelve bastante atractiva porque no necesita un suelo agrícola y como sabemos siempre hay más escasez de suelo agrícola. Además, como hay una recirculación de agua y nutrientes, entonces lo que hace que sea una técnica que permite cultivar con menos, digamos, recursos. Claramente hay una inversión inercial más alta porque es un tema que involucra tecnología y conocimiento, pero por el otro lado hay más productividad y menos consumos de recursos, lo que se vio. Sin embargo, es muy importante, como todos los sistemas, que estos estén como calibrados con respecto al ambiente en el cual se usan y que a segunda del cultivo, del ambiente, del pueblo, etcétera, que haya, digamos, una recomendación en términos de, o sea, hay muchas variables en este sistema, en particular en este proyecto lo que estamos atacando es como el tema del fertirriego, que consiste en, digamos, regular la solución que se va a entregar a las plantas, el evento de activación de riego y el riego en sí, en el sentido, el volumen y la entregado en cada dosis de fertirriego. Y en particular estamos trabajando con esta tipología de hidroponía, que es una hidroponía que tiene un sustrato, pero este sustrato es un sustrato inerte que no tiene entonces como nutrientes, entonces sigue el mismo principio de la hidroponía donde hay una solución de nutrientes que genera los nutrientes, que provee los nutrientes a la planta. En particular, comenzamos con el diseño de este banco de pruebas donde la idea es probar cómo en un sistema de automatización industrial es cultivar diferentes líneas de plantas y cada línea darle una solución de nutrientes diferente y con una estrategia de fertirriego, lo que involucra eventos de activación de riego y volumen entregado por riego diferente. Eso para probar experimentalmente diferentes estrategias. Entonces tenemos aquí un módulo que permite, digamos, aquí entra el agua, se acumula en este tanque, pasa por un filtro que le quita los sólidos suspendidos, el cloro, llega en este tanque de almacenamiento, después se va a este tanque para la generación de la solución de nutrientes y aquí hay 3 tanques, uno para corregir el pH y estos 2 para corregir la conductividad eléctrica, que es la concentración de sales dentro de la solución.
Una vez que se genera esta solución, esa se va a un tanque de almacenamiento, donde es el tanque de almacenamiento para la primera línea, esto para la segunda. Y lo que se hace entonces ahora es manejar el ferteriego de forma independiente. Entonces aquí puede establecer diferentes eventos de activación de riego y, por ejemplo, entregar un diferente volumen en cada riego. Entonces aquí tendría dos líneas que permiten como manejar dos soluciones diferentes de nutrientes y dos eventos y volumen de activación y volumen entregado por riego. Todo eso claramente no permite desarrollar recomendaciones tecnológicas porque son muy pocas esas dos líneas, claramente. Toca repetir, etcétera. Sin embargo, la idea es como desarrollar un laboratorio que permita explorar metodologías experimentales que una vez escaladas pudieran generar recomendaciones tecnológicas para la hidroponía. En particular, lo que le decía un poco de forma abstracta se muestra mejor en ese video, donde digamos que esa fue como una simulación que usamos para validar el código del sistema, especialmente la parte de virtualidad. Comenzamos principalmente estudiando conceptualmente el sistema, entonces siendo un modelo de simulación cinemático y validando el código del PLC que permitiera entonces controlar ese sistema, que es un poco lo que adelantamos con la virtualidad. Y como ven, se están cumpliendo, digamos, todas las actividades que les mostraba antes. O sea, se va filtrando el agua, aquí es el tanque de mezcla, después se va corrigiendo el pH y la conductividad eléctrica. Una vez que se genera la solución, esta va al tanque de almacenamiento para esta línea y una vez que se cumple, cada línea tiene su solución, se genera un evento de activación que puede ser un sensor que mide la radiación solar y cuando esa supera un cierto umbral activa el riego, o puede ser un sensor de humedad o un riego periódico. Entonces, como digamos que la idea sería explorar todos estos temas a través de este laboratorio. En particular, no obstante la pandemia, avanzamos bastante en la construcción del laboratorio. Es un invernadero en vidrio que por esta razón lo hicimos en vidrio para también a futuro explorar también temas de también incluir el control del microclima. Es como el laboratorio de agricultura en ambiente controlado, donde básicamente tenemos un banco eléctrico que nos permite controlar los diferentes sistemas. Aquí estamos, digamos que todo eso funciona si logramos hacer un riego bien preciso, uniforme, repetible. Entonces, como aquí eran varias pruebas que estamos haciendo para calibrar, para asegurarnos que a cada planta les llegara la misma cantidad de solución y todo eso fuera repetible. Y entonces, digamos que teóricamente en agosto 2000 de este año estaríamos listos para sembrar las dos primeras líneas de plantas. Entonces, ¿qué trabajos hay para hacer en todo eso? Digamos que por un lado, eh, no hemos calibrado los sistemas de control para generar una solución de nutrientes con un cierto pH y conductividad eléctrica. Hasta ahora lo hicimos solamente a nivel de simulación y no simulamos el procedimiento, el proceso físico porque tiene elementos químicos bastante complejos dentro, o sea, reacciones químicas. Entonces hicimos simplemente un control secuencial que uno decía, bueno, cuando se supera un cierto umbral apago el control. Sin embargo, esa es la simulación, la idea sería ver si efectivamente eso funciona y la idea sería ver cómo diseñar un sistema que nos permita generar una cierta solución con un cierto pH y conductividad eléctrica. Por el otro lado, la idea es también calibrar el sistema de fertirriego. Por ejemplo, lo que le mostraba aquí son pruebas que logramos obtener una cierta precisión y repetitividad, o sea, muy buenos resultados con precisiones del mililitro. Sin embargo, lo hicimos con agua. Entonces, toca ver qué cambia cuando usamos una solución de fertirriego, una solución de nutrientes y cómo cambia ese desempeño a lo largo del tiempo, nuevamente para ver cada cuánto los diferentes goteros, etcétera, se tienen que reemplazar y para ver si hay
si cambia algo con respecto teniendo esas soluciones de nutrientes, y para generar también un plan de mantenimiento de todo el sistema. Finalmente, hasta ahora, digamos que tenemos muchos actuadores y sensores y todo, hay un cable que va en cada uno, mientras hay sistemas que, digamos, permiten concentrar los ingresos y salidas del sistema a través de un único punto de recolección de eso, a través de protocolos como Profibus. Entonces, la idea sería generar estos módulos, implementar estos módulos de ingresos-salidas para facilitar la recolección de los datos de sensores y la actuación de actuadores, limitando el número de cables que hay dentro del invernadero. Por el otro lado, el otro proyecto que estamos haciendo en ese tema es el robot Farbot, el cual es como una máquina, un equipo CNC de agricultura y a control numérico de agricultura, y nuevamente la idea es similar, donde sería investigar diferentes estrategias para esto más enfocado en agricultura en campo abierto, en el sentido que aquí es como si fueran 4 fincas diferentes, y la idea es usar este espacio para probar diferentes estrategias y usar el Farbot para efectivamente implementarlas de forma precisa y nuevamente dar una prueba que este concepto podría ser escalable para desarrollar recomendaciones tecnológicas. En particular, lo que estamos haciendo es como un banco de pruebas basado en el Farbot, donde la idea es implementar un sistema de fertirriego por goteo, digamos, transfiriendo los aprendizajes que tuvimos en el otro proyecto, implementar también una estación meteorológica para controlar, para monitorear el clima externo, y usar el Farbot como, digamos, una herramienta para el control, digamos, del crecimiento de las plantas a través del uso de fotos. En particular, si digamos que hay un proyecto que si ustedes están interesados en el uso de, digamos, están viendo una doble carrera con sistemas electrónicos, biomédica, digo esa porque generalmente hay cursos de procesamientos de imágenes. Una buena oportunidad aquí sería la de automatizar la toma de fotos para hacer un monitoreo, un seguimiento de las plantas, para el estudio de propiedades fenológicas, y también fenológicas significa de propiedades de crecimiento de la planta, como número de hojas, tamaño del tallo, eventual presencias de enfermedades, etc. Entonces, si hay un perfil de eso, podría ser un tema que podría untar las dos carreras y podría ayudarnos como en esta, digamos, en esa parte, donde la parte mecánica sería la programación de robot para automatizar la toma de fotos, y la otra carrera podría participar en toda esta parte de procesamiento de imágenes. Por el otro lado, como le decía, la idea del laboratorio de invernadero es también la de a futuro llegar a crear un sistema de ambiente controlado, y entonces la de también incluir el control de microclima dentro del invernadero, y por lo tanto, para hacer eso, lo que hicimos fue, antes de implementar algo, y ojalá que no, pero arruinar el invernadero como está ahora, dijimos, hagamos pruebas en un prototipo antes de escalarlo en nuestro laboratorio, antes a su vez a futuro escalarlo, ojalá en invernaderos de verdad. Entonces aquí estamos en una etapa aún más temprana, donde construimos este prototipo, donde hay un sistema de ventilación, hay un sistema de riego, y hay diferentes sensores para medir temperatura, humedad relativa. Entonces, la idea de este proyecto sería investigar el tema del control del microclima dentro del invernadero, en particular las dos variables que se van a, digamos, a controlar son la humedad relativa y la temperatura. Finalmente, con respecto al tema de mantenimiento industrial, hay, digamos, el tema principal que estoy mirando en este momento es como el tema del mantenimiento basado en los datos, o sea, de la recolección de datos por parte de sensores, como pueden ser sensores de vibraciones, cámaras termográficas, etcétera, para revisar, digamos, para detectar posibles, llamámoslo el estado de salud del sistema, para revisar
detectar posibles fallas y poder tomar decisiones acerca del mantenimiento del equipo. En particular tenemos este banco de pruebas que quien vio maquinaria conmigo lo vio en el último, o sea, virtualmente en el último parcial, y donde es un banco que nos permite simular, operar el sistema a diferentes velocidades angulares a través de este variador de frecuencia y variando la carga a través de este freno eléctrico. Y eso es como un pequeño vídeo del banco de prueba funcionando. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Digamos que estamos, o sea, en este tema para comenzar a adquirir una experiencia en esto, como dañando nosotros los rodamientos, entonces creando a través de una operación de una manufactura de electromaquinado, algunas grietas de diferentes tamaños que van a generar, a simular diferentes estados de salud del sistema. Y, por ejemplo, a través aquí de un sensor de vibraciones, vamos a adquirir la señal de vibración para, digamos, tanto con análisis, tanto en el tiempo como en la frecuencia, poder clasificar los diferentes estados de salud del equipo. Esto es lo que hicimos para la falla de desbalanceo, que quien vio el parcial conmigo vio que a partir de características se lograba clasificar a mano esta tipología de falla. Sin embargo, con respecto a la falla, digamos, en el rodamientos, es un poco más complejo. Y entonces, si ustedes tienen interés para la, digamos, machine learning, inteligencia artificial, etcétera, una oportunidad muy interesante en este es el tema de generar un modelo que a partir de la condición operativa al cual está funcionando el sistema, lo que significa frecuencia de alimentación del motor y torque de la carga del motor, y de las características extraídas en el, digamos, en el procesamiento de la señal, tener este modelo que pueda clasificar el estado de salud del componente. Entonces, lo que significa falla grave, menos grave, rodamiento sano, etc. Entonces, como esto son los temas que quería proponerle, vale para todos en el sentido que vieron diferentes temas, diferentes propuestas, fue algo muy condensado, entonces si hay algo que les llama la atención, los invitamos a contactarnos por correo y allí podemos ver, por un lado, si profundizar algunos de estos temas o por el otro si tienen alguna, digamos, algún tema, alguna idea, si hicieron una idea de en qué trabaja cada profesor, entonces es muy probable que puedan decir, bueno, la idea que tengo involucra los temas de investigación de Giacomo, Carlos Paz o Luis, y allí nos pueden contactar igual. Entonces yo creo que eso sería todo por hoy. No sé si Luis y Carlos Paso quieren decir algo de cierre o si no. Sí, Luis. Nada, agradecerle la compañía, haber estado por acá, sobre todo en estos tiempos turbulentos y pues quedamos atentos, como decía ya, como a sus inquietudes. Yo creo que ahora sí el profe Carlos Pacho nos puede dar ahí el cierre magistral. Ay, un momentico, ¿por qué no? Ay, espérate, Oscar, me va a tocar colgarte y ya te vuelvo a llamar, ¿bueno? ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, señor. sí, sí. Ah, súper. No estaba muy seguro. Ah, listo, ya me veo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Como ya reiteramos los tres, pues quedamos atentos. Lo que creo más fácil es, pues con un correo electrónico, de pronto tener una charla más concreta sobre algunos de los temas que les haya llamado la atención o sobre temas que consideren que coinciden con los intereses que les hemos ilustrado hoy. Entonces, pues nada, hasta luego. Bueno, muchas Luego, gracias a todos por gracias a participar. todos. Gracias, profesores y estudiantes. Recuerden, hasta el 11 de junio pueden pasar su propuesta. Muchas gracias. Chao. Chao.